Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Estamos de regreso en nuestro estudio del libro de Proverbios, este domingo 14 de enero del 2024. Vamos a continuar el día de hoy en el estudio del libro de Proverbios que, como dijimos la semana pasada, nos permite conocer la manera en que Dios quiere que vivamos nuestras vidas. Así que para comenzar, creo que es importante entender, y justo es donde nos quedamos, el versículo 7 en la semana pasada, qué es el temor al Señor, qué significa temer a Dios, cómo podemos crecer en ese temor y por qué es tan importante el temor al Señor. Ahora, existen varios aspectos en lo que refiere al temor al Señor y permíteme tratar de explicarte a qué me refiero con esto. Por ejemplo, a una persona incrédula, el temer a Dios es temer a ese juez airado, ese juez que está enojado todos los días con el incrédulo, que vive en rebelión en contra de Dios, ese incrédulo que no ha sido reconciliado con Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Para ese incrédulo, temer al Señor es temer ese aspecto de la santidad y de la justicia de Dios que se va a manifestar en ira. La Biblia es clara y dice que el Señor está irado en contra de esas personas. No es como se nos ha dicho que Dios aborrece el pecado, llama al pecador. Eso no es lo que dice la Biblia. Otro aspecto del temor hacia el Señor es verlo desde la perspectiva del creyente. Aquí es diferente y aunque comienza con el temor de un juez enojado por la manera de vivir en rebelión, ahora que ha sido perdonado por Cristo es diferente. Entonces son dos diferentes aspectos del temor. Vamos a analizar lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña a través de la oración del Padre Nuestro. En la oración del Padre Nuestro, nuestro Señor Jesús comienza diciendo justo eso, Padre Nuestro. Y permítame hacerle una pregunta. ¿Cuántos de nosotros nos tocó tener una relación, nos tocó vivir una relación con nuestros mayores, y hablo de nuestros abuelos, de ese tipo de respeto, a donde había cierto sesgo de temor, de reverencia? Por ejemplo, hace muchos años, cuando algunos de nosotros éramos pequeños o éramos jóvenes, a nuestros abuelos se les hablaba, incluso hasta se les dirigía de usted. Algunas yo conocí y supe de gente que les besaba la mano, gente mayor, ya gente adulta, refiriéndose a los mayores con mucho respeto. Nunca los tutearon, nunca les hablaron de iguales a estas personas, a los mayores. Esa expresión de padre es importante. Y aunque cuando hemos escuchado que Abba Padre significa papito, no debemos confundir que la expresión significa que es un padre amoroso, pero sigue siendo el padre. No es como un correo que leí hace algún tiempo atrás que explica muy bien cómo la palabra padre pasó a ser diferente con el paso de los años. Y me gustaría tomar un minuto para leerles, porque se me hace muy interesante y se me hace una realidad. Dice así este correo que leí hace algunos años atrás. Dice, hace cosa de un siglo, los hijos acataban el cuarto mandamiento como si fuera un regimiento militar, como si fuera algo militar. Imperaban normas estrictas de educación, nadie se sentaba a la mesa antes que el padre, nadie hablaba sin permiso del padre, nadie se levantaba si el padre no se había levantado, nadie repetía almuerzo, porque el padre solía dar buena cuenta de todo lo que estaba sucediendo. Por algo era el padre. La madre ha constituido siempre el eje sentimental de la casa, pero el padre era la autoridad suprema. Cuando el padre miraba fijamente a la hija, ésta abandonaba al novio, volvía a vestir falda larga o se metía de monja. A una orden suya, los hijos varones cortaban leña, alzaban bultos o se enlistaban en el ejército y se iban a la guerra. Muchas veces se decía, padre, ¿quiere usted que ordeñemos las vacas o que le demos de beber a los animales? Pero todo empezó a cambiar hace unas décadas atrás, cuando el padre dejó de ser padre y se convirtió en el papá. El mero sustantivo ya era una derrota. Padre es palabra sólida, rocosa, fuerte. Papá es apelativo para oso de felpa o perro faldero, dicen algunos. Ya hay demasiada confiancita. Además, la segunda derrota, papá, es que es una invitación al infame tuteo.
Con el uso de papá, el hijo se sintió autorizado para protestar, cosa que nunca había ocurrido cuando el padre era el padre. Pero papá, me parece el colmo que no me prestes el carro. A diferencia del padre, el papá era tolerante. Permitía al hijo que fumara en su presencia, en vez de arrancarle de una bofetada el cigarrillo y media cara como hacía el padre en circunstancias parecidas. Los hijos empezaron a llevar amigos a casa y a organizar bailes, borracheras, mientras papá y mamá se desvelaban y comentaban entre ellos: bueno, tranquiliza por lo menos saber que están tomando aquí en la casa y no quién sabe dónde. El papá marcó un acercamiento generacional muy importante, algo que el padre desaconsejaba por completo. Los hijos empezaron a comer en la sala mirando el televisor, mientras papá y mamá lo hacían solos en la mesa. Empezaron a tomar el teléfono sin permiso, a sacar billetes de la cartera de papá, a usar sus camisas, sus perfumes. La hija empezó a salir con pretendientes sin chaperón y a exigirle al papá que no le hiciera mala cara al insoportable novio, que en vez de dirigirse a él como señor, que lo habría hecho el padre, lo llamara por su apodo. Papá seguía siendo la autoridad de la casa, pero bastante maltrecha. Nada comparable a la figura grosera del padre. Era, en fin, un tipo querido, pero a quien se podía acudir en busca de consejo o de pedirle dinero prestado. Pero entonces, hace unos 20, 30 años atrás, vino en lugar de papá, papi. Papi es un invento reciente. Descendiente menguado y raquítico del padre y de papá, ya ni siquiera se le consulta o se le solicita, solo se le notifica. Papi, me lleva el carro, dame para gasolina. A papi lo sacan de todo. Le ordenan que se vaya al cine con mamá cuando los niños tienen fiesta y que entren en silencio por la puerta de atrás. Tienen prohibido preguntar quién es ese tipo despeinado que desayuna descalzo en la cocina. A papi le quitan todo: la tarjeta de crédito, la ropa, el turno para ducharse, la rasuradora eléctrica, la computadora, las llaves, lo tutean, pero siempre en plan de regaño. Papi, no me vuelvas a llamar chiquita delante de mis amigos. Aquel respeto que inspiraba a padre, con papá se transformó en confiancita y se ha vuelto un franco abuso con papi. Oye, papi, me estás dejando sin coca, no manches. No sé qué seguirá de papi hacia abajo. Supongo que la esclavitud o el destierro. Yo estoy aterrado porque después de haber sido nieto de padre, hijo de papá y papi de hijos, mis nietas han empezado a llamarme bebé. Este es el correo que yo leí hace algunos años y les confieso que mis nietos no me dicen abuelo, me dicen tico, me dicen tito. Se perdió esa reverencia que existía antes. ¿Temor? ¿Qué es eso? Las nuevas generaciones no saben qué es eso. Escuché a alguien que decía que muchas personas que conoce de muchos años le han pedido que los llame por su nombre de pila. Y esta persona decía: cuando ellos me dicen que yo les llame por su nombre, yo les contesto: no puedo. Y me preguntan por qué. Y entonces les digo: no puedo llamarte por tu nombre porque te conozco muy bien. Sé cómo es tu vida y te respeto demasiado. En otras palabras, sé cómo te comportas, cómo reaccionas, cómo te conduces. Y eso solo confirma lo que yo creo de ti. Tienes toda mi admiración, todo mi respeto. Pero al parecer hacemos lo contrario. Decimos: pues ya hay confianza, ¿no? Y dejamos la reverencia y y el respeto a un lado. Ahora, después de la oración que nuestro Señor Jesús le enseña a sus discípulos diciéndoles: Padre nuestro, que como te dije, ya está mal interpretado en estas nuevas generaciones, porque para las generaciones nuevas la palabra Padre no tiene el mismo significado. Para ellos es una palabra que no tiene esa profundidad, ese peso. Pero después de eso, del Padre Nuestro, viene la siguiente oración: que estás en el cielo. Y no quiere decir que esté muerto y que esté lejos allá viéndonos, como dicen algunas personas, y que desde allá nos cuida mientras nosotros hacemos lo que nos viene en gana. No, no se refiere a eso, sino se refiere a que Él es el creador de todo. Él es Dios. Y luego, santificado sea tu nombre, significa que estamos reconociendo que Él es totalmente diferente a nosotros, porque
Así es. O sea, ¿por qué nosotros no tomamos en vano su nombre? Por su grandeza, por su nobleza, su justicia, su bondad, su belleza, su amor. Su rectitud es completamente diferente a mí. Ahora, crecer en el temor hacia Él empieza con mi reverencia, con mi respeto, con mi estimación hacia Él, porque no podemos tener reverencia sin tener alta estima. Y aquí es a donde entra el conocimiento que tengo de Él, porque es a través de la palabra de Él que yo lo conozco. Pero si no soy un creyente, no lo conozco. Y entiéndase creyente, quien conoce las escrituras, quien se congrega, quien lo ama y obedece su palabra, no solamente quien dice que sí cree, pero hace lo que le viene en gana. Los no creyentes no aman a Dios, lo odian, porque la palabra dice que si lo amas, obedece su palabra. Es a Dios a quien debemos temer, como dice Jesús. Dice Lucas capítulo 12, versículo 4, les digo, amigos míos, que no le tengan miedo a los que matan el cuerpo y después de eso no pueden hacer nada más. Déjenme poner en claro, dice esta versión, a quién deben temer. Témanle a Dios, quien después de matar el cuerpo tiene el poder de mandarlos al infierno. Sí, yo les digo, témanle a Él. Y este es el punto. El temor hacia el Señor nos va a conducir hacia la sabiduría, pero no puedes temerle si no tienes una reverencia hacia Él. Y la semana pasada dijimos que nosotros podemos entender que el temor hacia el Señor se puede poner en perspectiva desde 4 puntos diferentes. Uno de ellos es tener en cuenta que tu relación con Dios debe estar fincada, debe estar, y permítame usar esta expresión, cimentada. Para que tú puedas construir correctamente tu cristianismo, el cimiento de tu relación con Dios debe ser el temor hacia Él. Por eso Proverbios 1.7 dice, en la versión Reina Valera 1960, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La versión Palabra de Dios para Todos dice, respetar al Señor es el principio de la sabiduría, y los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Aquí nos muestra el autor de las Escrituras a través del rey de Salomón, como dijimos la semana pasada, de esto que te acabo de decir, ¿no? El fundamento. También vimos que puede ser un primer paso hacia llegar a una meta. ¿La meta cuál sería? Obtener sabiduría. ¿Cuál es el primer paso que se da para obtener esa sabiduría? El primer paso es el temor a Dios. O si tú quieres verlo a través del lente correcto, si quieres enfocar bien para poder llegar a la sabiduría, debes temer temor a Dios. O la brújula con la cual vas a conducir, vas a construir o vas a edificar tu vida. Tiene que ser ese temor hacia Dios. Escuché el otro día al pastor Miguel Núñez decir en un sermón que la sabiduría te permite construir. El conocimiento sin sabiduría solo te lleva a destruir. Destruye tu vida, tu matrimonio, la vida de otros. El conocimiento te permite encontrar un buen trabajo. Es más, encontrar un trabajo que te paguen bien. Pero la sabiduría te permite encontrar la vida eterna. Una sola mala decisión en un solo día, en una conversación, puede hacer que pierdas todo. A Adán le pasó. Adán perdió toda la sabiduría que Dios puso en él. Porque la sabiduría no es algo que tú depositas en la mente de alguien y permanece como el conocimiento. Esto es algo que para que funcione de manera correcta, debe estar en comunión con Dios, para que vivamos la vida como Él quiere. Vamos a ver algunas escrituras a través de todo lo que vamos a estudiar el día de hoy, que nos van a enseñar y nos van a abrir un poco más el panorama acerca de qué es temer al Señor. Proverbios capítulo 3, versículo 7 dice, no te creas más sabio que los demás. Respeta al Señor y aléjate del mal. Esto de no creernos más sabios que los demás es tan importante. Proverbios 26:12 dice, tiene más esperanza un bruto que el que se cree muy sabio. Proverbios 26:16, el perezoso cree que es más sabio que 7 sabios capaces de aconsejar. Fíjate cómo la escritura nos va llevando a través de esto. El libro de Jueces, podemos ver cómo las personas hacían lo que mejor les parecía.
o cómo conducirse. Y este es un error muy grave que lleva a la muerte, porque tenemos dos opciones: hacer lo que tú crees que es mejor, o tú puedes reverenciar a Dios y confiar en su palabra. Ahora, la reverencia es muestra de esa relación que tú tienes con Él. Estudias su palabra, te esfuerzas a someterte a su voluntad, y una de las evidencias más grandes de reverencia a Dios es alejarnos del pecado. Porque Proverbios 3:7, lo vuelvo a leer, dice: no te creas más sabio que los demás, respeta al Señor. Y ese respeta, quiero aclarar que cada vez que lo leamos, en otra versión va a ser teme al Señor. Dice: y aléjate del mal. Alejarnos del mal, apartarnos del mal. La evidencia más notable de que tienes una reverencia hacia el Señor es que te apartas del mal, a que tomas en serio el pecado. Entiendes que con eso no se juega. No nos acercamos al pecado, sino que huimos de él. Proverbios 8:13. El que respeta al Señor rechaza el mal. Yo detesto el orgullo y la arrogancia, los malos caminos y la boca que dicen mentiras. Tenemos que aprender que el Señor aborrece, detesta el orgullo, la arrogancia, los malos caminos, la boca mentirosa. Ahora, estas cosas las experimentamos todos, porque si somos orgullosos, entramos a un mal camino. Y la boca puede decir mentiras y chismes y calumnias, etc. Debemos mirarnos al espejo. Y si encontramos esto en nosotros, debemos arrepentirnos, porque esto no le agrada a Dios. Y si estás viviendo en ese tipo de vida, no estás siendo sabio. Proverbios 9:10 dice que la sabiduría comienza con el respeto al Señor, y aprender acerca del santo es tener inteligencia. La primera parte de este versículo es muy similar a lo que hemos visto ya en Proverbios 1, así que permítame que veamos la segunda parte, a donde dice aprender acerca del santo es tener inteligencia. Hemos comentado que existen muchas personas muy inteligentes, pero no tienen el temor al Señor. Entonces, toda su inteligencia no les va a ayudar en el día del juicio, porque son muy inteligentes en las cosas del mundo, pero en las cosas del Señor les falta inteligencia. No consideran aprender del Señor, solo quieren saber de otras cosas. El conocimiento de quién es Dios es lo que nos ocupa en este estudio de la palabra, sus obras, sus decretos, y principalmente estamos buscando el conocimiento de la persona de quién es Cristo y de su obra redentora en el Calvario. Proverbios 10:27 dice: el respeto al Señor alarga la vida, a los perversos se les acortan los años. Este versículo no debe malinterpretarse pensando que los impíos van a morir jóvenes, porque a veces Dios permite que también los justos, de repente, cuando Él así lo determina, vayan a su presencia a cierta edad. Lo que dice es que generalmente cuando vemos al verdadero pueblo de Dios que camina en reverencia a Dios, vemos una prosperidad y una larga vida. Y los impíos generalmente no prosperan y sus vidas son acortadas. No lo hacemos porque queremos obtener algo, sino porque Él es digno. Proverbios 14:2 dice: respeta al Señor, respetar al Señor es vivir como a Él le agrada. Apartarse de su camino es despreciarlo. Una persona puede decir que teme a Dios, pero la pregunta es: ¿dónde está la evidencia? Aquel que vive de acuerdo a Dios vive como a Él le agrada. Muchos dicen que aman a Dios, pero su vida contradice eso. Jesús dijo que el que me ama guarda mis mandamientos. Así que pregúntate, ¿dónde está la evidencia que temes a Dios? Proverbios 14:26. El que respeta al Señor alcanzará seguridad para él y para sus hijos. Lo que podemos ver aquí es que la persona que conoce al Señor tiene confianza en que el Señor está íntimamente en su vida y nada le va a suceder que no sea la voluntad de Dios. Y si sabemos del carácter de Dios, si hemos aprendido algo del carácter de Dios, podemos descansar en su carácter, aunque no entendamos a veces lo que está sucediendo. Proverbios 14:27 también dice: el que respeta al Señor, y te recuerdo que la traducción es el que teme al Señor, obtiene vida verdadera y se salva de la trampa de la muerte. Aquí la persona que teme al Señor obtiene la vida y se convierte en portador de vida para aquellos que le rodean. Esto implica a las personas como su esposa, su esposo, sus hijos
y todos aquellos que están cerca de Él. Y ahora, no solamente obtienes la vida, sino que también te alejas de la muerte y eso implica muchas cosas como no vivir como antes, de la manera en que antes vivíamos, sino de una manera diferente, distinta, viviendo para Dios. Proverbios 15:16 dice que es mejor ser pobre y respetar al Señor que ser rico y llenarse de preocupaciones. La Biblia nos dice que la sabiduría tiene más valor que el oro y la plata. Lo vimos la semana pasada, Proverbios 16:16, si no mal recuerdo. Lo mismo es con la reverencia y el temor, porque es el equivalente de la sabiduría. El mayor tesoro que Dios me puede dar es la reverencia de quién es Él, perdóneme, la revelación de quién es Él. La vida no se trata de ser rico o de ser pobre, sino de conocer a Dios. Proverbios 15:33. Respeta al Señor. Perdón, respetar al Señor es una enseñanza sabia. Se requiere humildad para recibir honores. Este es uno de los tantos versículos que nos hablan de ser humildes. Y si lo analizas bien, te darás cuenta que el orgullo es una cosa ridícula ante Dios. Pregúntate qué tienes que no hayas recibido de parte de Dios. ¿Cómo puedes o de qué debes gloriarte? La Biblia enseña que si de algo has de gloriarte, debe ser en Dios. Dios es vida y eso significa que de Él mana la vida. Por lo consiguiente, cuando Él deja de dar la vida, la persona muere. Y eso nos enseña que todo, absolutamente todo, depende de Él. Sin Él no hay vida, no hay nada. Por eso el orgullo delante de Él es una, perdóneme, es una tontería. Nosotros no tenemos nada de qué estar orgullosos. El que se humilla ante Dios, Dios lo exalta, pero el que se exalta ante Dios, Dios lo humilla. Proverbios 16:6. El fiel amor y la lealtad remediarán tus pecados. Respeta al Señor y estarás lejos del mal. Esta misma escritura en la versión Reina Valera 1960 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Por su amor y su misericordia nos ha corregido del pecado. Esto es que hemos sido apartados del mal y esto nos permite acercarnos a Él. Proverbios 19:23, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. Aquí podemos ver que temer a Dios nos da vida, nos permite vivir llenos de reposo. Y qué maravillosas palabras, el mal no nos visitará. Ahora, si tenemos a Dios en nuestras vidas, recordemos que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso significa que no existe la posibilidad de que algo malo suceda. Lo que significa es que en la omnipotencia de Dios, si algo sucede en nuestras vidas es porque Dios lo permite y solamente sucederá si Él así lo permite. Y si Dios lo permite es para bien. Nada pasará si no es de acuerdo a lo que Dios quiere. Recuerda que nada sucede si Él no lo permite. Todo lo que tenemos en nuestras vidas, en nuestras familias, está en sus manos. Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Recuerda que las cosas que la Escritura dice no solo aplican para esta vida, sino también para la vida venidera. No permitas que tus ojos espirituales sean opacados por tus ojos carnales. Si tú temes al Señor y piensas que no has prosperado, que no tienes lo que quisieras, piensa que tienes, que viene una vida eterna por delante, donde las cosas que Dios ha preparado para sus hijos están reservadas para ti. Ahora, no todo en este mundo lo vamos a alcanzar, lo vamos a obtener. Mucha gente tiene siempre en su mente, en su corazón, tener un buen carro, una buena casa. Eso no es lo más importante. En cuanto a riqueza se refiere, hablamos de otro tipo de riquezas. No te dejes engañar y que tu corazón no se llene de ese tipo de pensamientos. Hay gente en este mundo que es millonaria y no tiene lo que tú tienes. Viene un día donde Dios dará recompensa a sus hijos y Dios puede prosperarte aquí, sí, claro, pero lo eterno tiene más valor. Proverbios 23:17. No tenga tu corazón envidia
de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. A veces vemos a una persona que es rica o que es famosa, pero la verdad, si no conoce de Dios, no tiene nada. Está bajo la ira de Dios, está condenado. No tiene vida eterna, solo tiene unos años para regocijarse con lo que tiene en esta tierra. Con nosotros es diferente. Proverbios 24-21 dice, Hijo mío, respeta al Señor y al Rey, y no te unas a los rebeldes. Ahora, esta parte es bien interesante porque comienza diciendo hijo mío y esta expresión denota un amor y una preocupación de atención a sus palabras. Es un padre que tiene una preocupación por su hijo. Ah, atiende estas palabras de sabiduría. Conoce estas palabras. Ojalá nuestros hijos prestaran atención a los consejos que les damos. Ojalá los hijos buscaran nuestros consejos. Creo que como padres nuestro mayor deseo para nuestros hijos es que conozcan, teman y sirvan al Señor con todo su corazón, que no sean rebeldes. Pero mira, más a esta escritura, es decir, el Señor le añade respeta al Señor y luego va más allá y le dice y respeta al Rey. Y la expresión es importante para nuestros hijos, entender que la enseñanza sí respeta al Señor, por supuesto, ahí está la sabiduría, teme al Señor, pero también dice al rey, y cuando habla de rey, habla de una autoridad, de una persona que está en ese puesto, en cualquier ámbito, en la escuela, en el trabajo, a donde quiera. Yo conocí a una persona que decía que ella no seguía los consejos de su pastor, que ella, o del pastor, ella solo los consejos de sus papás, que ella no consideraba al pastor como su autoridad. Le fue bastante mal en su matrimonio, por cierto. Y la verdad es que nosotros tenemos que entender que las personas que están en autoridad son puestas por Dios. Y luego dice, no te unas a los rebeldes. Debes, joven, ser lo suficientemente sabio para aprender a escoger a tus amigos con bastante cuidado. Lo dije la semana pasada, júntate con personas que te enseñen algo bueno, que te enseñen a madurar en la vida. Ya ves que el dicho, bien dicho, dice que los que con lobos anda a aullar se enseña. Y es una clara advertencia popular, que si andas con malas compañías, así acabarás. No podemos ir por la vida solos, necesitamos de otras personas que nos ayuden a crecer, de otras personas que nos apoyen. Pero debemos nosotros buscar personas que teman a Dios, que nos enseñen a amarle, más experimentados que nosotros. Y quisiera ir terminando esta pequeña charla que tenemos el día de hoy con lo siguiente. Dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 12, que es el mismo autor del libro de Proverbios, que es Salomón. Dice lo siguiente. Eclesiastés 12:1. Que por cierto, si usted no ha leído Eclesiastés, Eclesiastés es una reflexión del rey Salomón que él hace acerca de la búsqueda en la vida. Él dice que él se dedicó a buscar, se dedicó a experimentar, hizo, construyó, obtuvo, alcanzó. Y es una serie de pensamientos acerca de todo lo que él consideraba que tenía que hacer en esa búsqueda. Y dice Eclesiastés 12:1, que es el último capítulo. Acuérdate de tu Creador cuando todavía eres joven, antes que lleguen los malos tiempos y te aflija la vejez. Así no tendrás que decir, ya no le encuentro gusto a la vida. Lo que estamos escuchando aquí son palabras de Salomón. Nos dice que, por cierto, lo mencionamos al principio de este estudio en la semana pasada. Muchas personas coinciden que el libro de Proverbios está dirigido a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, para que adquieran sabiduría a temprana edad, para que sean prudentes, sabios, para que no cometan tantos errores. Y aquí una vez más Salomón dice, acuérdate de tu Creador cuando todavía eres joven, antes de que lleguen los malos tiempos y te aflija la vejez.
Ya cuando uno empieza a tener cierta edad, empieza uno a, a experimentar cosas que antes no experimentaba. A veces las bisagras ya no responden igual, las rodillas empiezan a doler y bueno, empiezan a aparecer tantos achaques que antes no había, porque conforme van pasando los años, bueno, las cosas empiezan a cambiar. Pero no solamente hablamos de ese tipo de cosas, sino de llegar a viejo, darte cuenta todo lo que has desaprovechado, todo lo que pudiste haber hecho y no hiciste, todo lo que pudiste haber conocido de Dios y no conociste, tantos problemas que puedes evitarte, tantas situaciones que puedes evitar. Y dice así, no tendrás que decir, ya no le encuentro gusto a la vida. En Dios, uno aprende a vivir la vida como Él quiere, a disfrutarla. Y el consejo que da es, acuérdate de tu Creador. Y termina el libro en este mismo capítulo, en el versículo 13 y 14, diciendo, ahora bien, ¿qué enseñanza se puede sacar de este libro? Habla del libro Eclesiastés. Cuando todo ya está dicho, que lo mejor que un ser humano puede hacer es, y recalco, tener temor de Dios y obedecer sus mandamientos. Que lo mejor que un ser humano puede hacer es tener temor de Dios y obedecer sus mandamientos. Y el versículo 14 dice, Dios conoce todo lo que hace la gente, lo bueno y lo malo, hasta lo más secreto, y Él será quien juzgue. De esta forma termina el rey Salomón este libro, y cuando él dice que lo mejor que el ser humano puede hacer es tener temor de Dios, lo que está diciendo es que lo mejor que el ser humano puede hacer es obtener esa sabiduría, como dijimos la semana pasada, para poder vivir de manera correcta, experimentando la equidad, la justicia, el amor, aprender a tratar a los demás, aprender a sobrellevar las situaciones. Todo eso viene con el temor de Dios, porque viene la sabiduría para poder vivir de esa forma. Obedecer sus mandamientos enriquece nuestra vida. Dice la palabra de Dios que la misma palabra es medicina a nuestro cuerpo. Así que aprender a temer a Dios es sumamente importante. Y de esta forma el rey Salomón termina este libro diciendo estas palabras. Es lo mejor que puedes hacer, temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Este estudio del libro de Proverbios con el tema del temor a Dios es un tema que seguiremos tocando conforme vayamos avanzando en el libro y que seguramente nos ocupará otra vez en algún momento más adelante, otro tiempo donde seguramente veremos otros aspectos del temor de Dios. Te animo a que leas el libro de Proverbios, a que empieces a buscar en las escrituras esa sabiduría que Dios tiene para nosotros. Estamos apenas en el capítulo 1, versículo 7, y si Dios permite, la próxima semana avanzaremos y conforme vayamos avanzando, iremos descubriendo y reafirmando lo que algunas cosas que ya sabemos y descubriendo otras. Y te animo para que nos mantengamos conectados en comunión con Dios, aprendiendo todo lo que Él quiere que aprendamos acerca de la sabiduría, de cómo vivir, de cómo llevar nuestras vidas, cómo honrarle y cómo aprender a ser hombres sabios, prudentes, esforzados, valientes, como Él dicta en su palabra. Así que este es el tema del día de hoy. La próxima semana continuaremos con los versículos que siguen. Proverbios 1:8 en adelante. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Y si Dios permite, nos da vida, nos vemos o nos escuchamos, según sea el caso, la próxima ocasión. Vamos a darle gracias a Dios por este tema. Padre, te agradecemos porque cuando estudiamos tu palabra, nos damos cuenta que tú nos enseñas
nos fortaleces, nos ayudas, traes a nuestra vida una revelación, algo que no conocíamos. Y cuando eh, leemos tu palabra y nos damos cuenta, Señor, que hay cosas que tenemos que cambiar, que tenemos que aplicar, que tenemos que vivir, por favor ayúdanos a hacerlo, a lograrlo. Muchos de nosotros necesitamos urgentemente esa sabiduría porque necesitamos cambiar tantas cosas en nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por este día, gracias por los hermanos, la iglesia y por todo lo que nos das y nos permites experimentar. A ti sea por siempre y para siempre toda gloria y toda honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amados hermanos, si Dios permite, la próxima semana seguimos con